Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, o siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Siempre Venezuela es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Salimos por señal abierta y señal digital. En señal abierta por 5 emisoras, desde Aruba hasta la Arauca binacional. También en nuestra versión digital, en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, nuestro canal YouTube Siempre Venezuela, nuestras opciones comunicacionales en redes. Es decir, usted puede ver en directo o en diferido Siempre Venezuela. Todas las tardes, los mediodías y las tardes, iniciamos este segmento con la presencia de Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Algo preocupado, Alan, ya lo que falta solamente son día y medio o 2 días para culminar la inscripción a las primarias y sobre todo en el tema de las votaciones en el exterior. Hasta el momento van 141.500, si no me equivoco. Y también el otro punto, Alan, que muchos de los correos que han enviado los nuevos sufragantes para esta primaria no les ha salido. Eso también hay un indicativo que algo está fallando. Sí, a veces los correos de respuesta se van al spam, al archivo spam, y la gente no revisa el spam. Y bueno, ahí queda el archivo. Pero bueno, yo hice el proceso, lo hice muy fácil. O sea, lo que hay que tener un poco de paciencia porque tienes que usar tu propio celular para poder identificar, especialmente en la segunda fase del proceso de inscripción, que es la de la toma de las muestras, de las huellas, la Incidencia. fotografía, la cédula, el selfie, y ahí la gente enreda un poquito en este marco de proceso. Pero por lo demás, todo es fácil. Bueno, Carlos, hay gente que está chorreado como palo de gallinero en Miraflores. Y esto Totalmente, por la publicación, Carlos, de las últimas encuestas. ¿Las viste? totalmente, Alan. Todas son ganadoras a una sola candidata. Y por supuesto, como lo dijiste de hace una semana, Maduro no llega, pero ni al 7%. Lo han subido Bueno, con un 9, pero eso no llega. bueno, pero mira, el resumen de las últimas encuestas son 5 encuestas, algunas encuestadoras más conocidas que otras, pero bueno, al fin y al cabo, todas marcan la misma tendencia. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la oposición, sin todavía haber identificado su candidato, le gana de calle al chavismo. Sí, totalmente. Y en esto, pues, vean ustedes mismos las cifras. En poder y táctica, el candidato de la oposición ganaría hoy con 51% frente a 10% del chavismo. Consultores 21, la oposición ganaría con 50% y el chavismo con 20%. Debemos recordarles que la otra encuestadora, Mega Análisis, pone a la oposición ganando con 47% y el chavismo con 12%. Datincorp coloca a la oposición con 47% y el chavismo con 16%. Y Data Analysis, que es la que mejor ubica al chavismo, coloca a la oposición con 38% y el chavismo con 26%. Es decir, en 5 encuestadoras venezolanas, el chavismo pierde frente a la oposición sin haber elegido candidato todavía a la oposición. Se supone que estos cálculos y esta visión del chavismo pone a Maduro como el candidato, pero de ser ciertas todas estas encuestas, el gobierno debe estar chorreado y las demostraciones de fuerza, las demostraciones de arbitrariedad y persecución que ha hecho durante las últimas semanas demuestran que sí, que efectivamente está chorreado, porque
como lo habíamos comentado, para poder activar las trampitas dentro del Consejo Nacional Electoral, el gobierno necesita por lo menos 20%. Y según estas encuestadoras, en 3 no lo alcanza y en 2 está rozando ese 20%. Así que la situación no está muy buena para el chavismo en términos electorales. Y los actos recientes lo demuestran. Perdió pueblo, bastante pueblo. Sí, fíjate, algo, Alan, y eso que falta la de Interlace, que me imagino que la deben estar acomodando. Tú sabes que esa es parte del régimen de Nicolás Maduro, indicativo en esta fluctuación de las primarias. Ahora, imagínate tú cuando sean las votaciones reales en el 2024, es decir, que no tienen absolutamente nada, no han llegado ni siquiera al 10%, Alan. Esto marca totalmente la diferencia en un proceso de sistematización electoral que apenas son en las consultorías. Ahora imagínate cuando sean en tiempos reales. Claro, el tema aquí, claro, es que el régimen se enfrenta ante una realidad. La gente le dio la espalda y quienes tienen ahí son los tarifados. Sí, Y el voto tarifado no es muy confiable que se diga. El voto tarifado te cambia a veces en el último momento ahí frente a la mesa de votación. Por eso es que andan desesperados, porque la verdad es que electoralmente no tienen vida. Y, eh, y aquí se plantea 3 cosas. Estas encuestas son hechas antes de la inhabilitación de María Corina Machado. Ahora, las diferencias deben haberse pronunciado por las razones emocionales que hemos dicho y que hemos comentado a lo largo de este programa, y que deben haber incrementado la diferencia de voto entre la oposición y el gobierno, ya sea por el crecimiento de la intención de voto hacia la oposición, ya sea por el decrecimiento de la intención de voto del gobierno. Así que en 5 encuestas recientes, el chavismo pierde de calle. sí, Así que, totalmente. ¿qué decisión, qué, eh, qué cruce de caminos tiene ahora el chavismo frente al tema de Maduro candidato? Yo sigo A la mira, insistiendo. no tiene absolutamente ninguna, no tiene anuencia alguna. Está como lo indicaste, el voto hambre, pero encima del voto hambre está la rabia, la situación real de lo que ha venido, pero hay un voto que es el voto cociente o el voto consciente del venezolano. Quieren salir ya de esta plaga, así de sencillo, porque sencillamente no hay economía, no hay algo empresarial, no hay nada, Alan. El país está marchando mucho más atrás cada día y estamos llegando a un punto que cualquier momento no se podrá saber nada del país. Hace 2 días cerraron 2 programas en Unión Radio y eso tiene que ver mucho con muchos puntos. No se sabe actualmente las encuestas que están haciendo en Carabobo, Alan. ¿Por qué? Porque no hay la manera cómo comunicarse allá con las encuestadoras y están haciéndolas muy abiertas. Sí, aquí hay una situación en donde nosotros lo hemos venido comentando y vamos a volver a comentar hoy. El chavismo, si aplica la lógica política, debería tener otro candidato. No Por funciona con supuesto. Maduro, no funciona, no tienen vida. Cada vez Maduro es el sepulturero del PSUV Sí, totalmente. y por Ahora, eso es Alan, que, dame una respuesta sólida. Dime algo. ¿Cómo verías tú en esta primaria o en unas elecciones el voto manual para el 2024? no, es que mira, vamos a hablarlo claro. El término de voto electrónico o voto manual es algo relativo. Tú puedes votar manualmente Sí, y no tienes problema. Venezuela lo hizo muchos años y no hubo problema en el tema de la transición electoral.
Pero el tema del voto electrónico, allí es donde surgen las críticas y las dudas. La, Pero la cuando se duda. celebraron las elecciones del 2015, Carlos, la del Congreso, la de la Asamblea Nacional, estábamos con un CNE totalmente contrario a la oposición, con condiciones electorales muy duras y en una circunstancia en donde la persecución se estaba arreciando. Y se ganaron. ¿Pero por qué se ganaron? Porque la votación fue masiva, contundente y demoledora. Ellos para poder ganar o torcer resultados en el voto electrónico necesitan de abstención y necesitan de diferencias electorales cortas. Por eso es que el chavismo puja por un 20% del electorado para poder Que no lo intentar, va a lograr. intentar trampear las elecciones. Para intentar trampear las elecciones. Pero si la gente sale a votar masivamente y si la gente, y si las diferencias son contundentes, como lo demuestran estas encuestas, no hay tutía, no hay posibilidad de manipulación. Quizás podrán escamotear algunos votos, pero eso no es suficiente para romper la tendencia Otro del gallo pueblo cantaría. venezolano. Claro, eso es lo que tenemos hoy, Carlos. Bueno, Yo te afirmo. ahora, Alan, ¿y cómo verías tú para el 2024? Me imagino que esto va a pasar el famoso voto asistido en el campo, por supuesto, del PSV. Sí, pero el voto asistido es, si la tendencia es abismalmente mayoritaria a la oposición, eso no dejan de ser unos escamoteos limitados de votos, eso no va a cambiar la tendencia, pero se necesitan dos cosas, que la gente salga a votar y que la diferencia entre la oposición y el régimen sea suficientemente sólida, que es lo que hoy Total. están demostrando las encuestas. Ahora, Sí, totalmente. lo que le hicieron a María Corina Machado, mira, yo a lo mejor me vuelvo cansón con el tema, pero lo que le hicieron a María Corina Machado ha reforzado el deseo del venezolano de participar en la primaria y Sí, participar en el proceso electoral del 2024. Y estoy haciendo el corte de hoy, ¿no? Recuerden que, como decía un amigo por ahí, la política es dinámica. Al corte de hoy, este es el escenario. El escenario es que el propio gobierno ha generado las condiciones de rabia, de molestia, de ira, para que la gente salga a manifestar su rechazo a través de las primarias y a través de, posteriormente, del proceso electoral del 2024. Y por eso es que Maduro, ante estas encuestas, que la deben estar viendo ellos también, Maduro está tentado a convocar a unas elecciones generales para, para obligar a toda su base electoral, a toda su maquinaria electoral a trabajar a favor de él. Porque si pone a los gobernadores a elegirse, si pone a los alcaldes a elegir, los mueve, los obliga a moverse. En cambio, si la elección es solamente presidencial, no hay el mismo interés. Y él lo sabe. Hay gobernadores de estado que no apoyan a Maduro. no, Hay para alcaldes. nada. Al igual que alcaldes, Alan. Hay alcaldes que ¿Ah? ya no tienen apoyo en absoluto ni a las bases. Claro, o sea, hay mucha gente molesta con Maduro al interior del PSV. ¿Y esto por qué? Por una razón evidente. Maduro se está transformando en el sepulturero del PSV. Y Y fíjate algo, allí, Alan, ¿no? Que lo hemos conversado también. ¿Dónde está el polo patriótico? ¿Dónde están los partiditos? Y fíjate que el Partido Comunista de Venezuela levantó de nuevo el gallo y tiene levantada la voz para cortar cabezas. Y ellos no están de acuerdo con las inhabilitaciones políticas. Y lo dijeron claro hace 2 días. sí, pero fíjate, o sea, ¿qué queda del polo patriótico? Puros partidos satélites que son manejados por el Puros PSUV. maletines. Claro, no tienen vida. Estos partidos pequeños no representan nada.
Y el propio PSUV se lo ha hecho saber. Ustedes son nada. ¿Y qué apoyo pueden tener desde estos partidos un gobierno como el de Maduro que los ha humillado? Ninguno. O sea, estamos en un momento en el cual si el gobierno sale a buscar sus aliados internos, no los va a tener, salvo algunos que otros enchufados que todavía hable del PPT o todavía hable en nombre de alguna organización política satélite. De hora. Bueno, pero fíjate, en estos días vimos cómo los tupamaros y dirigentes del PSUV se peleaban por la distribución de las bolsas CLAP en Maracay. Y esto pues te muestra a las claras esto, yo siempre he dicho que el voto que depende de la ayuda no es sincero, porque cuando esa ayuda merme No, o cuando nunca. esa ayuda no Están llegue, acostumbrados a las dádivas. cuando esa ayuda no llega, se les voltea muy rápido. Y el PSUV no está y el chavismo no está en estos términos, en este momento, en condiciones como para alimentar la maquinaria de ayudas, apoyo que tenía en los tiempos de Chávez. Además que Chávez era otra cosa. Chávez era un líder Sí, natural, Maduro es un líder manejó la impuesto. comunicación directa, coloquial. Claro, Maduro es un líder impuesto y como todo líder impuesto, se va erosionando más rápidamente que cualquier cosa. Y Maduro está erosionado, muy erosionado. Ahora, Sí, volvemos al ya, principio. ya Eh, él socavó su propia tumba conjuntamente con su equipo de la pandilla, Alan. Socavó totalmente, como lo dijiste, es un sepulturero, pero él mismo socavó su propia tumba. Por eso es que andan como locos raspando ollas, buscando cómo asegurarse su propio futuro y hasta negociando. Más de uno de ellos debe estar en este Sí, momento negociando con Estados Unidos y con otros factores su futura libertad y disfrute de los bienes mal habidos. Pero bueno, estas son las condiciones que hay en este momento en el país. Ahora, me preguntas del polo, no existe. Polo no existe, no hay polo. Hay uno solo, unos PSUvistas vestidos de azul, vestidos de otros partidos, pero en el fondo siguen la línea de PSUV, porque si se salen de la línea de PSUV, les pasa lo que le está pasando ahora al Partido Comunista de Venezuela. correcto. Y ellos que tienen un adoctrinamiento muy diferente a estos partidos, porque estos fueron partidos creados para llenar puntos en el tarjetón electoral. Lo lamentable del caso es que son muchas de las personas que han caído en ese juego. Lo triste, Alan, que todavía sigo observando es como hay muchas personas de consejos comunales siguen apoyando las barbaries que está haciendo tanto el PSUV por parte de la plana mayor desde Maduro y los ministros. Lo lamentable del caso es que no tienen absolutamente nada que ofrecer. Pero Carlos, o sea, cuando tú me hablas de consejos comunales, ¿a quién apoyan realmente? Exacto. No la ¿Apoyan, comidita. apoyan al que te da la comida o apoyan al partido que representa a quien te da la comida? Exacto. O sea, No eh, tienen eh, criterio. La gran mayoría de ellos no tiene criterio formativo, no, Alan. Tienen un ellos dependen, adoctrinamiento de la comida, de llenar el estómago, pero de paso los claro. mueven como si fueran marionetas. Pero tú crees que cuando esta gente vea la perspectiva de que van perdiendo y de calle, ¿tú crees que esto va a seguir en la misma línea? No, Carlos, por eso que yo te digo, mira, no hay voto más mentiroso que el voto por compromisos, que el voto por dinero, que el voto por hambre. No, Por hambre. no hay nada la Sí, no hay dádiva, nada, eso es no, una no, realidad. no, esto no funciona. Funcionó cuando había liderazgo fuerte de Chávez, por ejemplo. Ahí sí funcionaba. Pero Exacto. aquí, con un liderazgo tan débil, tan debilitado, tan dividido, tan divisor como el de Maduro, no hay posibilidades. Mire, otra vez se lo digo, hoy
No sé qué pasará dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, pero hoy Maduro está perdiendo de calle cualquier elección. Se presenta como candidato a un consejo comunal y pierde. Se presenta como candidato a una asamblea de vecinos y pierde. O sea, el hombre no tiene nada en la bola y eso lo sabe medio mundo. Eso Nada, lo sabe medio mundo. claro. Y fíjate algo, Alan, ya que lo estás diciendo, en el desfile ayer del 5 de julio, relativamente solamente estuvo el grupo y sus acompañantes, pero no hubo pueblo, Alan, no hubo tampoco gente de la Marina, tampoco de la aviación, por algo sería. No, y los últimos actos de Pesú han sido tristes. Dígame lo que hicieron en el estado de Barinas. Sí, Totalmente, las imágenes eran demoledoras, o sea, escenarios totalmente vacíos y la gente pues se le ha ahuyentado cada vez más duro para un líder de base del chavismo atrapar gente, captar gente, mover gente, porque la gente, mira, simple y llanamente está reacia y tiene razón de estar reacia. Este gobierno no les ha ofrecido absolutamente nada. Así sí, nada que, en absoluto. así que mira, como decían los cuentos y las historias de hadas, el rey en su soledad transita por los pasillos dándose cuenta que marcha desnudo. Él, Los tres tristes tigres. con tres tristes tigres, que ya sabemos cuáles son. Sí, Bueno, sí. Carlos, se nos acabó el tiempo. Alan, antes de culminar, déjame comentarte algo. ¿Qué será de la vida de las hijas de Chávez y el único hijo varón que tiene? Desde hace más de 10 años no se sabe absolutamente nada de él. Bueno, buen provecho a esta hora, Alan, al igual que a la audiencia del programa Siempre Venezuela, y estaremos muy pendientes en el transcurso de la tarde. Bueno, hablándote de las hijas de Chávez, ellas han estado en algunos que otros actos en Venezuela. Y fíjate que le han dado duro a Drácula, porque le han dicho Sí, al Draculín de Carabobo que él no representa para nada a su papá. Y así han hecho, ellos son como censores del poder, pero no se meten ya directamente en la política porque ya están disfrutando la vida y la herencia que les ha dejado el padre. sí, Esa es la vida totalmente. de estos. Pero fíjate, te doy este puntico. ¿Dónde estará metido el único hijo varón que tuvo Hugo Rafael Chávez Frías? Esa es una pregunta que hasta el momento se ha indagado, se ha buscado, pero ¿dónde estará metido? Nadie sabe absolutamente nada de él. Bueno, amanecerá y veremos. Así es, Vámonos. me cortó mi frase. Estaremos en la tarde, Alan, muy pendiente. Sí, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Según la organización no gubernamental Provea, tras la presentación del nuevo informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Volker Turk, por las Naciones Unidas, el Estado venezolano persiste en evadir su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Venezuela. El Estado venezolano ignora las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás mecanismos de protección de derechos humanos, señaló la organización a través de su cuenta en Twitter. Provea afirmó que se agrava el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades e incrementan los obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil, perjudicando la asistencia a los sectores vulnerables de la población. La represión por motivos políticos persiste. El Estado venezolano ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado, los relatores de la ONU, los grupos de trabajo y demás mecanismos convencionales de protección de derechos humanos. En representación del Alto Comisionado, quien señala que el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de tortura y malos tratos, han disminuido a pesar de todo. Sin embargo, por otro lado, hay una demora en la investigación de las muertes registradas en las protestas que tuvieron lugar en los años 2014, 2017 y 2019. De las 101 muertes que la oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad,
solo 8 han llegado a tribunales. Y ahí queda entonces pendiente este punto en la agenda de opinión que el, eh, el alto funcionario de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, Walker Turk, comisionado de las Naciones Unidas, ha determinado durante el día de ayer. Vamos a escuchar ahora el reporte de El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Conoce Threads, la aplicación de Meta que quiere competir con Twitter. Threads está vinculada a la cuenta de Instagram de cada usuario, permitiéndole seguir a los mismos perfiles que siguen la red social de fotografía y video, siempre y cuando cuenten con un perfil en la nueva aplicación. A diferencia de Twitter, Threads no muestra aún los temas o etiquetas en tendencia. Tampoco se ha especificado la longitud que podrá tener cada hilo en esta red social, aunque Zuckerberg ha explicado en ocasiones previas que serán mensajes cortos. Desfile en los próceres culmina sin Maduro en la tribuna ni sobrevuelo de aviones. Luego del fallecimiento del coronel Paulino José Millán Sabino durante unas prácticas en un avión Sukhoi 30 el pasado 2 de julio, los usuarios y expertos se cuestionaron a través de redes sociales si durante los actos de este 5 de julio se realizaría el desfile de aviones militares. Aunque las autoridades no informaron nada al respecto, no se realizó. Al finalizar la actividad, alrededor de las 3:20 de la tarde, las palabras de cierre las ofreció el general Vladimir Padrino López desde la tribuna presidencial, donde no se observó a Nicolás Maduro. En Trujillo, familia murió tapiada por un derrumbe en su vivienda de Boconó. Las fuertes lluvias registradas en el estado Trujillo dejaron a 4 personas fallecidas, según el reporte del Cuerpo de Bomberos en Boconó. Un derrumbe dejó tapiada a la familia y a las 3 de la tarde de este 5 de julio, solo 4 cuerpos lograron ser localizados por los vecinos y funcionarios. Esto se registró en Moguey, sector Santa Cruz. 6CPC detiene a un hombre por presunta trata de personas entre Venezuela y Trinidad. Jesús Ignacio Perdomo Centeno, de 32 años, fue detenido el martes 4 de julio por funcionarios del 6CPC, según informó el director del organismo policial, Douglas Rico. Al hombre se le señala del presunto delito de trata de personas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Se demostró que junto a otras personas, aún por identificar y detener, se dedicaban a captar a víctimas a través de redes sociales, para luego ofrecerles trabajo en la isla de Trinidad y Tobago, siendo citadas y ocultadas por los involucrados en una vivienda, costeándoles sus comidas y luego, en horas de la madrugada, son trasladadas bajo engaño hasta la zona de la Horqueta para sacarlas de la entidad, aseguró Rico en su cuenta de Instagram. Tribunal de Trinidad y Tobago. Todos los inmigrantes pueden ser deportados. El Tribunal Superior de Trinidad y Tobago declaró este martes 4 de julio que las obligaciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 no se aplican y no puede hacerse cumplir en el país caribeño. Esta decisión significa que todos los inmigrantes que lleguen a sus costas están sujetos a las disposiciones de la Ley de Inmigración y, en consecuencia, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo pueden ser deportados, aunque se hayan registrado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o ACNUR. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEULLAN, presentó a los medios de comunicación los hallazgos de su informe anual que denominan 365 días de sistemáticas vulneraciones de derechos humanos en los llanos. De acuerdo con la indagación, las organizaciones de derechos humanos siguen siendo uno de los principales afectados por la política de criminalización y persecución. Y es que prácticamente hubo una violación de derechos humanos por día, porque según las investigaciones de FUNDEULLAN, en los estados Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, durante el año se registraron
358 vulneraciones a los derechos humanos. Un porcentaje que, repito, equivale prácticamente a 1 por día. La organización expuso sus hallazgos de sistemáticas vulneraciones de derechos humanos en esta zona del país, como en el resto de Venezuela ocurre. Las organizaciones de derechos humanos siguen siendo uno de los objetivos de las políticas de criminalización y persecución. La Fundación destacó que gremios, sindicatos y trabajadores públicos, a través de sus manifestaciones pacíficas, se convirtieron en víctimas de persecución, intimidación, detenciones arbitrarias y desacreditación por sus acciones sindicales. Las organizaciones que han sido afectadas han sido varias, entre ellas el Colegio Farmacéutico de Barinas, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Públicos de la Salud, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, Colegio de Vianalistas, Colegio de Veterinarios, Caficultores del Estado Portuguesa y la organización Fundeuyán en Apure, Barinas y Guárico. Según el informe de esta organización, las instituciones que efectuaron mayor represión contra la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, gremios, sindicatos, periodistas y medios de comunicación, fueron la Policía Nacional Bolivariana, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, actores políticos, la Policía Estatal, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y las unidades Bolívar Chávez, las famosas UECHE. Fundeuyán precisó que el estado con mayor vulneración al derecho a la libertad personal es Apure, con 54% de los casos, seguido por la vulneración a la libertad de expresión, con 81 casos. En el estado Cojedes y en el estado Barinas, la vulneración a la manifestación pacífica, con 36% de los casos. Así están las cosas en materia de derechos humanos en la región llanera de Venezuela. Vamos ahora a escuchar el reporte de nuestra compañera desde Siempre Venezuela, Rixia Navarro, desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Y en el día de hoy nos encontramos con la Contralora del municipio Lagunillas. En esta oportunidad, bueno, ante el deceso del antiguo Contralor, el abogado que representaba o que llevaba a cabo las riendas de la Contraloría Municipal, recordemos que entonces ahora queda la nueva Contralora asignada. Su nombre y sobre todo para hablar a partir de este momento cuáles van a ser los parámetros como Contralora del municipio de Lagunillas. Mi nombre es María Virginia Villalobos, soy la nueva Contralora interina del municipio de Lagunillas y bueno, los nuevos parámetros para el trabajo de la Contraloría vienen siendo los mismos, apegados siempre a la ley y a la justicia y la transparencia. Ok, en lo que quedó pendiente, ¿o va a haber alguna modificación o van a seguir con los mismos parámetros de lo que se venía desarrollando con el antiguo Contralor? Claro, son los mismos parámetros porque todo es apegado a la ley y todo sigue igual, el mismo equipo y el mismo trabajo. El llamado que le hace a la comunidad en general, bueno, participar con la Contraloría Municipal. A la comunidad en general, que cualquier duda pueden acercarse hasta allá, y les hago un llamado muy especialmente a los funcionarios que tienen cargo de confianza y son altos funcionarios para que hagan su declaración jurada de patrimonio. Así, ¿hasta cuándo tienen la potestad para poder hacer la declaración? Hasta el 31 de este mes. Pero les hago el llamado para que se acerquen hasta la Contraloría, que cualquier duda allá los vamos a ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la información que manejamos a esta hora del día desde la costa oriental del lago para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, hay un trabajo interesante que publica el diario El Tiempo en su edición de hoy, El Tiempo de Colombia. La diáspora venezolana sigue siendo un reto en términos de migración, pero se deben diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de más de 2,5 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. Por esta razón, el DANE realizó una encuesta para evidenciar el reto de regularizar
a todas estas personas. Un pulso a la migración. Se busca conocer la situación migratoria y sus condiciones de salud. Se entrevistaron a 6.582 personas que emigraron a Colombia desde el 2018 en adelante. La principal evidencia, conclusión, es que la regularización de la población migrante sigue sin resolverse con éxito, pues 37,4% de los consultados dijeron no tener ningún permiso o documento de regularización para permanecer en Colombia. Por otro lado, aunque la mitad de los encuestados aseguró que tienen permiso de protección temporal, 4% dijo que el permiso especial de permanencia y 0,3% el salvoconducto no tienen el documento adecuado que les permita resolver su problema. 27% dijo que tienen un documento de regularización en trámite. Y esta población no ha accedido a servicios por falta de información, por no cumplir los requisitos y por razones de documentación de regularización. Una de las cifras más interesantes es que el 81,7% de los migrantes venezolanos en Colombia se quieren quedar en Colombia. Y es que las condiciones en Venezuela no han cambiado como para propiciar un retorno masivo hacia el país. Señalan que la principal barrera para acceder a la educación, la atención a salud y oportunidades laborales en el territorio colombiano sigue siendo la falta de documentos. En cuanto a la discriminación, 47,6% aseguró tener dificultades para conseguir trabajo en Colombia. 52,6% señaló que el principal problema ha sido que le han exigido documentos que no tienen. Baja remuneración, discriminación, 34%. Y se ha señalado que solo el 2,6% tendría intenciones de regresar a Venezuela y 1,1% migraría a otro país. El 14% de los encuestados aún no tienen planeado qué van a hacer de aquí a un año en materia migratoria. Son datos, repito, recolectados por el DANE y han convertido a Colombia en un país en el que buena parte de la población migrante venezolana ha encontrado mejores condiciones que en Venezuela y por lo tanto han decidido quedarse. Impresionante esta cifra, impresionante esta situación y que demuestra a las claras cómo un país se puede descapitalizar por culpa de un rey. Vamos ahora a escuchar a Vilca Fernández. Tiene un mensaje analizando el tema de las primarias y la situación actual de la oposición en Venezuela. Veamos. Hermanos venezolanos que están en el exterior, que estamos en el exilio, nos ha llegado el momento, es nuestro momento, la gran oportunidad de cambiar las cosas y de apoyar y respaldar un cambio real y verdadero para Venezuela. La gran oportunidad de conquistar nuestra libertad pasa por cambiar a esa vieja dirigencia, esa dirigencia que durante años utilizó la lucha de todos los venezolanos en beneficios propios. Esa dirigencia que lo que hacía era diálogo, 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 pero que nunca avanzamos ni en la libertad de los presos políticos, ni en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, ni en un avance para recuperar nuestra democracia y nuestra libertad, sino que por el contrario, lo que pudimos ver fue como millones y millones de venezolanos hoy estamos en el exilio, cómo siguen los calabozos llenos de venezolanos inocentes, cómo la crisis agudiza en el país, mientras que ellos siguen negociando sus derechos políticos de ellos. Basta, basta de Ramos Alú, basta de Tomás Guanipa, basta de Leopoldo López, basta de Stalin González, basta de esta dirigencia que durante años no le ha dado resultados al país. Los únicos resultados que hemos obtenido son que ellos siguen controlando ese status quo político, mientras que los venezolanos seguimos pasando penurias dentro y fuera del país. El 22 de octubre son las primarias, un evento de la oposición para la oposición. Vamos a elegir el nuevo liderazgo. Tenemos la oportunidad hoy, los venezolanos, de hacer a un lado a esta vieja dirigencia y colocar y elegir a nuevos dirigentes, a nuevos líderes que nos encaminen en el camino correcto para sacar a Venezuela de donde está, para de una vez por todas derrocar a este sistema criminal que encabeza Nicolás Maduro. Quiero un cambio, queremos un cambio. Durante años hemos criticado
a esta dirigencia, hoy tienes tú la oportunidad de hacerla a un lado y elegir la nueva dirigencia. Vamos a escribirnos. Acá está el link de las primarias. Es nuestro momento. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El periódico O Globo de Brasil, uno de los más grandes de esa nación, ha entrevistado a María Corina Machado. Un día después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva evitara comentar su inhabilitación la semana pasada en Venezuela, ella ha dicho que en campaña de convertirse en candidata a las elecciones presidenciales de 2024, que la actitud del presidente de Brasil socava la credibilidad de este país para eventualmente actuar como facilitador en el proceso de negociación entre Maduro y la oposición. María Corina Machado fue inhabilitada por 15 años luego de haber cometido supuestas irregularidades durante su mandato como diputada. Y ya anunció que apelará la decisión dentro y fuera del país. Ha recibido el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Chile, la Unión Europea y más de 30 expresidentes de la región. Le pediría a Lula que acompañe las primarias como un ejercicio pacífico de canalización de las tensiones que existen en Venezuela. De lo contrario, su intento de ser relevante en este proceso será un fracaso monumental. Afirma que no le sorprendió que tanto Mario Abdo Benítez como Luis Lacalle Lapou que se convirtieran en firmes defensores de la democracia en la región, en particular la lucha por la libertad de Venezuela. Ambas declaraciones tuvieron un gran impacto a nivel internacional y también dentro del país. Creo que confirma que esta supuesta inhabilitación en mi contra es absolutamente inconstitucional, absurda y viola todas las leyes del país. Fue un gran error del chavismo y de Maduro. Lula ha dicho que desea acompañar un proceso de transición democrática a través de elecciones limpias, transparentes y competitivas. Pero en la cumbre de Mercosur dijo que no estaba debidamente informado e imagino que ya lo estará, dice María Corina Machado, dada su cercanía y amistad con Maduro, para que los venezolanos y para que todos los demócratas del mundo puedan estar claros cuál es la posición de Lula sobre esta aberración cometida por Maduro. Cuando el presidente de Brasil habla de narrativas sobre el tema de Venezuela, de relativizar el concepto de democracia, María Corina Machado en relación a esto señala que creo que el gobierno brasileño puede contribuir significativamente a una transición pacífica, pero no haciendo un berrinche y justificando los crímenes de Maduro. Así Brasil pierde autoridad moral frente a otros actores democráticos para convertirse en un interlocutor confiable, poco confiable. No se puede mostrar ese nivel de supuesta ignorancia. Falta más de un año para las elecciones generales y eso en Venezuela es una eternidad. Anunciaron mi supuesta descalificación el viernes pasado y hoy tenemos otro país. El error cometido fue bueno para la reorganización de la estrategia de la oposición en la comunidad internacional, incluido Brasil, para lograr este proceso competitivo. Interesante, la entrevista que publica O Globo de Brasil ha realizado a María Corina Machado después del tema de la inhabilitación. Vamos a escuchar ahora el reporte de Michelle Carrillo desde la costa atlántica de Colombia, Barranquilla, para Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miro Auscategui y a toda nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Transmitimos desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, para todos ustedes, el periodista Michelle Carrillo de la Hoz. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Dengue en Barranquilla, Soledad y Malambo por encima de lo esperado. Reforma a la salud iría por decreto pese a advertencias de distintos sectores. Gobierno firmó decreto que oficializa el cese al fuego bilateral con el ELN. Barranquilla, Soledad y Malambo son los tres entes territoriales en el Atlántico que tienen un número de casos de dengue por encima de lo esperado, de acuerdo con el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud. Al corte de la semana epidemiológica 25, Barranquilla cuenta con una incidencia de 134.5 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo, mientras que Soledad llega a 123.5 casos por cada 100.000 habitantes,
por lo que son caracterizados como territorio con muy alta transmisión. Por su parte, el municipio de Malambo tiene una tasa de incidencia de 118.2 casos por cada 100.000 habitantes y se encuentra en la categoría del municipio con alta transmisión. Según el mismo informe, en la capital del Atlántico se han presentado 1.764 casos en el departamento, se contabilizan 1.365, siendo la mayoría correspondiente a Soledad y Malambo. La declaración de emergencia económica, social y ecológica en la que está el departamento de La Guajira por estos 30 días será el escenario propicio para desarrollar un piloto de la reforma a la salud, por lo que se espera que mediante decreto sea aprobada esta polémica iniciativa. Y es que las múltiples advertencias que se han realizado distintas agremiaciones de este sector parece no ser suficiente para que desde el gobierno del cambio se haga un alto en el camino y se evalúe qué tan viable es aprobar una reforma de esta magnitud. Así lo hizo ver la directora de la Asociación de Empresas Gestoras de Aseguramiento de Salud, Gestar Salud, Carmen Eugenia David, en diálogo con este medio. Hay una reforma de la salud que haremos también con decreto de emergencia. Esos decretos de emergencia de la salud es configurar en todo el territorio de La Guajira los distritos de salud por 800.000 personas y allí equipos de salud que visitarán casa por casa estableciendo la condición de salud en el mismo territorio. Es el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, pero lo vamos a aplicar de una vez en La Guajira, manifestó el presidente Gustavo Petro durante una de sus intervenciones en ese territorio. Según lo manifestado por la directora de Gestar Salud, Carmen Eugenia Dávila, hablar de 1.5 billones faltantes este año solo para cubrir el aseguramiento de salud debe ser un campanazo para todos y prender todas las alarmas, pues debe ser el primer tema urgente que atender. Asimismo, hace énfasis en un segundo tema relacionado con los recursos asignados para financiar la atención en la salud que gestionan las EPS por fuera de la unidad de pago por capitación, pero se paga con recursos de la ANDRES. No obstante, Dávila señaló que por este concepto aún existen recursos por reconocer de 2020 y 2021 y no se han asignado los necesarios para cubrir el 2023. El presidente Petro decretó el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional entre el gobierno nacional y la organización armada rebelde Ejército de Liberación Nacional, ELN, a partir de las 0 horas del día 3 de agosto de 2023 hasta el 24 horas del día 29 de enero de 2024. De acuerdo con el documento, este cese podrá ser prorrogado previa valoración de la Mesa de Diálogo de Paz y de los informes del mecanismo de monitoreo y verificación y conforme con lo acordado por las partes. Este convenio tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad. Finaliza el texto. Y con esta nota damos por finalizada nuestra transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, reportó para ustedes el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una nueva oportunidad. Francia ha condenado la decisión de privar de los derechos políticos a la líder opositora María Corina Machado. El informe de Volker Turk confirma el continuo deterioro de los derechos humanos en Venezuela, según lo afirma el embajador y representante diplomático de Francia en la instancia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vamos a ver la posición francesa sobre el tema. Presidente, alto comisionado, Francia le agradece su informe que confirma el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela. Reafirmamos nuestra solidaridad con la población de Venezuela. El problema es que falta un año para las elecciones presidenciales y las autoridades siguen dañando la democracia y el Estado, socavando la democracia y el Estado de Derecho. Francia condena la decisión
de las autoridades venezolanas de privar a la líder opositora María Corina Machado de sus derechos políticos más básicos durante 15 años. Expresamos nuestra profunda preocupación por la renovación del Consejo Nacional Electoral y recordamos que la independencia del poder electoral es esencial para la organización de elecciones libres y democráticas. Francia condena las drásticas restricciones impuestas a los opositores políticos, así como a la sociedad civil, los defensores de los derechos, periodistas y a la libertad de prensa. Más de 100 estaciones de radio se han cerrado en 2020. Pedimos la libertad inmediata e incondicional de todos los presos detenidos arbitrariamente, incluidos el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, que lleva 2 años encarcelado arbitrariamente desde hace más de 2 años. Las autoridades venezolanas están frenando cualquier avance hacia una resolución de la crisis que radica principalmente la reanudación de las negociaciones intervenezolanas en la Ciudad de México. Hacemos un llamado a las autoridades para que reanuden estas negociaciones con la oposición sin demora para acordar un marco electoral transparente, inclusivo y democrático para las elecciones presidenciales de 2024. De lo contrario, las elecciones corren el riesgo de celebrarse en las... Bueno, son las declaraciones del representante francés del gobierno de Francia sobre el tema de María Corina Machado. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Tamara Sujú, quien es defensora de derechos humanos, abogada y conocida representante de Venezuela en instancias internacionales con el tema de derechos humanos, ha hecho un llamado a través de su cuenta social en Twitter dirigida a las víctimas en el exterior de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de facto, el régimen venezolano, y que están siendo objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Según Tamara Sujú, la dictadura está, mediante llamados acuerdos de cooperación judicial, buscando a los venezolanos que fueron detenidos arbitrariamente, que fueron víctimas de tortura y violencia sexual, cuyos casos fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional porque quiere interrogarlos vía Zoom u otro medio para conseguir sus testimonios. ¿Esto con qué idea? Con la idea de presentarle estos testimonios ante la Corte Penal Internacional y decirle a la Corte Penal Internacional que ahora sí están investigando. Claro, a los que mejor irán, a lo mejor irán por los de abajo para lavarle la cara a los altos responsables. Es decir, sancionarían a funcionarios de bajo rango para tener la excusa perfecta y no involucrar a la cadena de mando. Miren ustedes cómo es esto. Lo volvemos a explicar. A través de convenios de cooperación judicial, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, el gobierno, el fiscal general de facto, contacta con víctimas que hayan denunciado casos ante la Corte Penal Internacional y le pide al gobierno colombiano que le identifique y le ubique dónde están estas personas. Una vez hecho esto, el gobierno, a través del fiscal, pretende interrogar a las víctimas vía Zoom u otra vía, y con esto abrir un expediente que les permita a ellos decir que sí están investigando los casos, a pesar de que la sanción final, si es que la hay, vaya dirigida contra funcionarios de bajo rango o bajo nivel. Esto es lo que denuncia Tamara Sujú. Es importante que sepan que el régimen repite una y otra vez que a la CPI que en Venezuela no hay represión sistemática ni planificación de dichos crímenes, sino que fueron excesos policiales. No caigan en la trampa del fiscal de la tiranía. Eso de que ahora sí quieren hacer justicia es para quitarse de encima a la Corte Penal Internacional y salvar a los verdaderos autores, a los que dieron las órdenes, a los que planificaron los centros de tortura y crearon los clandestinos, a los que formaron a oficiales y agentes para reprimir y torturar, a los que sabían todos los horrores que ocurrían y callaban y nunca investigaron, así como al propio fiscal y sobre todo al jefe de los jefes, que además de aplaudirlos los ascienda y los condecora. ¿Qué pueden hacer las víctimas si son contactados por la Fiscalía Nacional de otros países? Negarse a asistir a dicho show, donde del otro lado de las cámaras estarán los representantes de la tiranía y decirle al fiscal nacional del país donde se vive
que su caso ya está en manos de la justicia penal internacional. Recuerden que la comparecencia es voluntaria. Nadie puede obligar a una víctima de crímenes de lesa humanidad, como la tortura, a declarar. Alerta, muy importante, estar pendiente de esta estrategia del régimen que a través de convenios de cooperación busca lavarse las manos y limpiarse la cara en el tema de violación de derechos humanos en Venezuela. Vamos a escuchar ahora, en relación a este tema de las investigaciones de la Corte Penal Internacional, a la diputada Adriana Pichardo de la Asamblea Nacional Legítima. Ella aplaude la decisión de la continuidad de la investigación de la Corte Penal Internacional y considera que este es un triunfo para las víctimas y para el pueblo venezolano. Veamos. Corte Penal Internacional referente a reaperturar la investigación sobre Venezuela por los crímenes de lesa humanidad. Para ello es importante recordar que el pasado 3 de noviembre de 2021, esta misma Corte decide abrir una investigación sobre Venezuela a solicitud del fiscal Karim Khan, luego de una visita a nuestro país y luego de transcurrido un lapso importante, desde que se abrió el examen preliminar en febrero de 2018. Esta se convirtió en la primera investigación de la CPI a las Américas, motivada en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. A pesar de las gestiones realizadas por el régimen durante los últimos meses para impedir avanzar en la investigación, hace apenas una semana, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó al fiscal Karim Khan a que reanudara la investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad, dejando en evidencia al Estado venezolano en su falta de voluntad para investigar dichos hechos. Con esta decisión, la Fiscalía tiene la potestad de empezar a recabar evidencias, testimonios y posteriormente tomar decisiones y determinar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. Esto es una victoria de las víctimas, de su valentía y lucha constante. Recordemos que este mismo año, 8.900 víctimas, 630 familiares y 2 organizaciones actuaron valientemente en la sección para la participación de las víctimas y las reparaciones de la Sala de Cuestiones Preliminares, donde aportaron sus testimonios y dejaron evidencias para que hoy sea posible la reanudación de la investigación sobre Venezuela, pese a los intentos del régimen de evitarla. Hoy esta Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela agradece y reconoce la labor del fiscal Karim Khan y de la CPI. Felicitamos a todas las valientes víctimas y organizaciones de derechos humanos que no han estado y ni han dejado por un momento esta lucha, que acompañamos hasta alcanzar la justicia y la reparación de las víctimas de tanta atrocidad. Venezuela no está sola y la bandera de los derechos humanos es y será siempre un objetivo fundamental que debemos cumplir para alcanzar la libertad y la democracia. Reitero nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas las víctimas, a su familia, a todos los activistas de derechos humanos y a todas las organizaciones en esta materia. Esto es un gran logro para todo el pueblo. Bueno, ahí está la posición de el Parlamento Nacional sobre este tema. Vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal Soxiré Rodríguez, que hace cobertura del área de Táchira, Mérida y Trujillo, con su reporte de hoy. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para Siempre Venezuela Radio Noticias. Gracias a Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo. La cordillera andina se encuentra en total alarma por las fuertes precipitaciones que han caído en varias localidades de la región andina. Así tenemos que aisladas se encuentran 3 familias en el sector Torondoy. Ya funcionarios de Protección Civil Táchira atendieron el llamado de esta comunidad debido al desbordamiento de la quebrada en Caño Picho en el sector Torondoy. Dentro de esta familia se encuentran menores de edad. Sin embargo, manifestaron a los funcionarios de rescate que no requerían del apoyo, ya que era una situación que se ha repetido en varias oportunidades y no les ha causado riesgo alguno. Asimismo,
colapsó una vivienda en el municipio Torbes por las fuertes lluvias registradas en horas de la tarde de este miércoles 5 de julio, dejando como saldo una vivienda colapsada en el sector Un Solo Pueblo en el municipio Torbes, donde también comisiones de los cuerpos de seguridad y de protección civil se hicieron presentes en el lugar para desalojar a la familia que habitaba el inmueble. Tenemos que la quebrada La Colorada obstruye el paso vehicular en la zona de Pan de Azúcar. Esta zona de Pan de Azúcar quedó obstruida completamente el paso vehicular debido a las fuertes precipitaciones caídas en la zona, y la Comisión de Protección Civil Andrés Bello acudieron al sitio para estar al pendiente de cualquier situación. El caudal del río Torbes socava la calle principal del Corozo. Esta es una situación que denuncian los habitantes del sector El Corozo en el municipio Torbes. Manifiestan la preocupación ante el abundante incremento del caudal del río Torbes, que continúa socavando poco a poco lo que queda de la calle principal, y afirman que numerosas viviendas se encuentran en riesgo y piden a los organismos de seguridad y prevención estar atentos a la situación. Mientras tanto, hubo una explosión en la subestación de Socopó. En horas de la tarde, la subestación de Socopó estalló un disyuntor que causó una explosión, y situación que ameritó la presencia de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Bomberos, a fin de realizar las maniobras necesarias para controlar la situación. Entre tanto, la alcaldía del municipio Uribante informa que en la madrugada de este miércoles 5 de julio se registró un deslizamiento de tierra y material rocoso en el sector Los Caños, en la parroquia Cárdenas, en la vía principal hacia San Cristóbal, y se recomienda transitar por vías alternas. En las próximas horas se iniciarán los trabajos de remoción de escombros. Y en otro orden de ideas que ya tiene que ver con los educadores en la cordillera andina, con la mira puesta en un justo bono vacacional, la Intergremial Sindical de Mérida, que agrupa a los gremios que hacen vida en el sector educación, protestó con una marcha que partió del rectorado de la ULA, que se dirigió hasta la Inspectoría del Trabajo, enfocado en lo que consideran una violación a los derechos constitucionales. Alfonso Rodríguez, secretario de Cultura de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, dijo que hicieron entrega de un documento que plasma el atropello hacia los trabajadores de este sector, y consideran que el mayor atropello es el bono que reciben. ¿En dónde quedan los derechos cuando no tenemos ni qué comer?, denunció, y así se preguntó el secretario de Cultura de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Entre tanto, Maidole Villegas, secretaria de la organización de la Asociación de Empleados de la ULA, sumó su voz al alertar que el gobierno está planteando el pago del bono vacacional en 3 partes y su cancelación con el mismo valor del año pasado. Esta es la situación que viven los docentes de la cordillera andina y de toda Venezuela. Y continuando con las informaciones, tenemos que desde las primeras horas de la mañana, la alcaldía del municipio Uribante el día de hoy inició los trabajos de remoción de sedimentación para despejar las vías entre Pregonero y San Cristóbal. Está previsto ya llevar la maquinaria al sector El Chacaro para realizar las labores respectivas. Asimismo, se creció el río Motatán en la población de Timotes, en el estado Mérida, y los habitantes de la zona durante horas estuvieron preocupados, ya que el río amenazó con desbordarse. Por supuesto, la zozobra en la población merideña se llevó debido a las fuertes lluvias que se registraron en la entidad en las últimas horas, donde el caudal de varios ríos aumentó. En este caso, el río Santo Domingo en Mérida también aumentó su caudal. Estas lluvias han causado derrumbes entre Mérida y Barinas. No hay paso en ambos estados. Protección Civil alerta ante cualquier eventualidad. Y ya para culminar,
en medio de un panel multidisciplinario convocado para impulsar el sector agrícola y pecuario. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que la principal ruta para comercializar los productos agrícolas lleva más de 16 años sin mantenimiento. El mandatario afirmó que incluso el presidente Nicolás Maduro es consciente de la mencionada realidad y bajo estas aseveraciones anunció que desde el gobierno nacional se autorizó el levantamiento de la vialidad agrícola con la gestión del Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Tierras. Una lamentable tragedia también enluta a familias del municipio Boconó del estado Trujillo este 5 de julio, cuando 4 personas, entre ellas 2 menores de edad, quedaron tapiadas por el talud en la parroquia Mosquey. Las precipitaciones intensas comenzaron alrededor de las 4 de la madrugada de este 5 de julio y la lluvia no cesó en al menos 5 horas continuas y de manera sorpresiva se produjo el deslizamiento de tierra desde la montaña arriba y tapió en su totalidad la humilde vivienda donde habitaban 2 señoras, un niño y una niña. El hecho ocurrió en el sector Santa Cruz de la parroquia Mosquey, donde llegaron comisiones de bombero y protección civil, ya que las personas estaban sin vida. Esto es todo lo acontecido dentro de la cordillera andina. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Ya nos finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, los invito a estar pendientes de la próxima edición, la de vespertina, de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales. Un gran abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.